Vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio que estamos llevando y estamos en el punto de las evidencias. La evidencia y la resurrección. Estamos ahí en ese punto. Vamos a terminar el día de hoy para que ya no nos queden 3 más, que espero que nomás sean como dos cultos. Vamos ahora, mis hermanos, con los testigos. Recuerde que ya el culto pasado, mis hermanos, vimos cultos pasados vimos algunas teorías, ¿verdad?, que hablaban de que robaron el cuerpo, de que la tumba era la equivocada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy, mis hermanos, vamos a enfocarnos en algunas otras. Y lo primero vamos a hablar de los testigos, ¿sí? De los testigos. Para que un evento, mis hermanos, un hecho histórico, ¿sí?, sea confirmado como, para que un evento sea considerado como histórico o real, ¿sí?, pues se requieren mínimo estas 3 cosas, ¿sí? Número 1, debe haber testigos oculares. Número 2, estos testigos oculares deben ser suficientes en número. Ahorita vamos a ver eso también. Número 3, ellos deben de demostrar su integridad. O sea, deben ser testigos que pues sean válidos, ¿verdad? Sean válidos, que se pueda confiar en que lo que están diciendo es verdad, ¿sí? Entonces vamos con estos testigos, ¿verdad? Primero, debe haber testigos oculares. Y la pregunta es, que ya le hemos respondido, ¿verdad? La pregunta es si hubo testigos oculares de la resurrección. Es el primer requisito. Y sí, hubo testigos oculares, ¿verdad? El testimonio de las escrituras, mis hermanos, está basado, lo que vemos en las escrituras, está basado, mis hermanos, en testigos oculares del ministerio, la resurrección y la ascensión de Cristo. O sea, en otras palabras, lo que tenemos en la Biblia, mis hermanos, fue escrito por hombres, ya sea que directa o indirectamente estuvieron con Jesús. Todos los evangelios, a excepción de Marcos, ¿verdad?, pero Marcos se lo está dictando Pedro. Entonces las cartas paulinas, Santiago, Judas, todos ellos fueron los hermanos de Jesús. Entonces todos ellos, mis hermanos, fueron personas que estuvieron de manera directa con el Señor Jesucristo. Fueron testigos oculares, estuvieron ahí con Él. Mándale el micrófono, mis hermanos. Váyase el hermano Lorenzo, por favor. Ayúdame a leer, mi hermano Lorenzo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor... Espera un poquito, hermano. Quítale los efectos allá. Gracias, hermano. Adelante. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de majestad, 2 Pedro 1:16. Fíjese lo que está diciendo Pedro, ¿ah? No seguimos fábulas, leyendas, mitos inventados por hombres, sino que fuimos testigos de primera mano, oculares del Señor Jesucristo, de su majestad. El haber sido testigo ocular, mis hermanos, para ellos era muy importante. Recuerde que los 12 apóstoles de repente se quedaron con 11 nomás, ¿verdad? Y luego eligieron a otro, Matías. Pero ¿cuál era un requisito para ser apóstol? Debe haber sido testigo ocular de la vida y el ministerio de Cristo. ¿Hay apóstoles el día de hoy? ¿Quién puede ver? Ya no hay testigos oculares de Cristo, ya se acabaron. En ese sentido no hay apóstoles, ¿sí? Ya no hay. Entonces, era importante, mis hermanos, que para los apóstoles, para que Matías formara parte de los 12 apóstoles, tenía que ser un testigo ocular. Después también, ¿va?, podemos hablar de Lucas, ¿va? Al escribir su evangelio, Lucas invirtió mucho para enfatizar que estaba poniendo en orden la historia de las cosas que le enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Otra vez, énfasis en ser testigos, no de Jehová, sino de Cristo. Después, el apóstol Juan, mis hermanos, comienza su primera epístola de los versículos 1 al 4. Creo que ahorita los vamos a... Sí, aquí los traigo. Afirmando poderosa y elocuentemente la relación personal con Cristo, el Hijo, que todos los apóstoles fueron privilegiados de tener. Vamos a leer el versículo. Dice, lo que existía desde el principio, esta es la primera epístola de Juan, lo que hemos oído
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Eso lo vimos, yo sé que hace mucho tiempo, pero lo vimos cuando empezamos a dar primera de Juan, ¿verdad? Pero otra vez, mis hermanos, lo hemos oído, lo hemos visto. Y luego, fíjense que me acordé de eso. Ahí pareciera, mis hermanos, que se está repitiendo, ¿verdad? Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado. Una cosa ver y otra cosa contemplar. Contemplar algo es mirar con atención, examinarlo, masticar bien de qué está hecho, cómo, dónde. Eso fue lo que hicieron ellos también con Jesús. Y lo que han palpado nuestras manos. ¿Qué mejor apóstol para escribir eso que el apóstol que se recostó sobre el pecho del Señor? Que literalmente, qué fuerte, hermanos, literalmente escuchó el palpitar del corazón de Jesús. Qué privilegio. Pues la vida fue manifestada, hablando de Jesucristo, y nosotros la hemos visto otra vez. Y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, otra vez, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Mis hermanos, ellos querían, mis hermanos, ellos querían que el mundo supiera que ellos no habían sido engañados por rumores, por leyendas o por mitos, ¿verdad? Sino que ellos habían tocado con las manos, literalmente caminado con Jesús, al costado de Cristo resucitado. Ellos habían tenido, mis hermanos, comunión con Él y habían sido instruidos por Él. Finalmente ellos lo habían adorado mientras Él pasaba de su vista al cielo. Entonces lo primero, debe haber testigos oculares. Check, lo cumple. Segundo, debe haber múltiples testigos. Debe haber múltiples testigos. De hecho, mis hermanos, entre más testigos haya, más creíble es el hecho. Amén. Y eso sigue siendo una realidad hasta ahorita. Tanto el Antiguo Testamento lo establece así, como el Nuevo Testamento también. De hecho, el Nuevo Testamento dice que cuando se levante algún chisme o algún rumor, algo así, parafraseando, alguna falsa acusación contra un pastor, lo que dice que no tomes testimonio solamente de uno, sino con 2 o 3. Y entonces lo tomes. Si no, no. Entonces, y es lógico, mis hermanos, el que nomás alguien me testimonie de algo, uno nomás, pues, yo necesito el testimonio de varios para poder creerte. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos múltiples. En la resurrección de Jesús, no nomás tenemos testigos, sino que tenemos múltiples testigos. Varios, bastantes de hecho. El nuevo principio, bueno, como le digo, se encuentra en el Antiguo Testamento y también los mandamientos a la iglesia. Fíjese lo que decía Flavio Josefo, que era un historiador no cristiano, ¿sí?, de aquella época. Dice, no se debe confiar en un testigo único. Es preciso reunir 3 o al menos 2 cuyo testimonio se ha confirmado por su conducta pasada. Ahorita vamos a hablar también de eso, de la conducta. Entonces, es un sentido lógico, mis hermanos. Es algo común que desde siempre lo hemos visto, ¿va? Ya hemos hablado también, mis hermanos, de todas esas apariciones, ¿va? El domingo de resurrección se le apareció a María Magdalena en el huerto. Luego una vez más un pequeño grupo de mujeres que regresaron al sepulcro. En el mismo día él se apareció a Cleofas y otro discípulo mientras caminaban juntos a Emaús. Antes de que el día hubiera pasado, él también se reveló a Pedro y luego a los 10 discípulos en el aposento alto. Al siguiente domingo él se apareció a los 11 apóstoles y tuvo su famoso discurso con el dudoso Tomás, ¿va? Donde se aparece y le dice, pues toca, ¿va? Después de eso, él se apareció a más de 500 testigos a la vez, como lo dice Pablo, y a su medio hermano Jacobo. Por ahí me preguntaban, cuando hablo de Jacobo y de Judas, son los medios hermanos de Jesús. En un momento desconocido, después él vino a Pedro, a Juan y otros 5 discípulos mientras pescaban en el mar de Tiberias. Finalmente él ascendió en el cielo en la presencia de los discípulos en el monte de los Olivos. Así empieza Hechos, con Jesús ascendiendo y los discípulos viéndolo. Amén. Entonces, a la luz del testimonio de la Escritura, mis hermanos,
Es imposible desacreditar el reporte de la resurrección de Cristo basado en alguna falsa noción de que no tenía un número de testigos oculares suficientes. Hay bastantes, ¿sí? Individuales, por grupos, y luego todo un grupo más grande, 500. Más de 500. Y les vuelvo a repetir, cuando Pablo está escribiendo su carta en 1 Corintios, ¿sí? Y le está diciendo, que están escribiendo a todos los que se le apareció, es Pablo escribiéndole a esa gente, diciéndole, vayan y pregúntenles, porque muchos de ellos todavía están vivos. No me crean a mí, vayan ellos y pregúntenles. Y acuérdense que Pablo escribe eso precisamente porque había un grupo que estaba dudando de la resurrección de Jesús. Ahora pónganse en el tiempo de Pablo, como si usted recibiera la carta y Pablo te está diciendo, ve y pregúntales, no a mí nomás, ve y pregúntale a todos los que lo vieron. Eso es fuerte evidencia. Y Pablo lo está haciendo, ¿sí? Fíjese lo que decía Spurgeon. Spurgeon hace una pregunta, Dice, ¿no te impresiona que muchísimos hechos de gran importancia registrados en la historia y comúnmente creídos no podrían en su naturaleza haber sido presenciados por una 10ª parte de los que presenciaron la resurrección de Cristo? Le voy a poner ejemplos, Todos creemos que en el castillo de Chapultepec uno de los niños héroes aventó de la bandera. ¿Cuántos testigos hubieron? ¿Quién sabe si algo lo presenció, la verdad? ¿Quién sabe si nomás es pura leyenda? Pero lo enseñan en la escuela. ¿En base a qué evidencia? Porque lo dijo la SEP. No hay evidencia de nada. O sea, ahora, otro. Y esto se lo escuché a un historiador mexicano, no cristiano, Esto no era un señor cristiano, era un historiador mexicano. Y él decía, la mala imagen que se nos ha dado de Miguel Hidalgo. Que ni buscaba la independencia, que el rostro ni siquiera es como es, y que no gritó lo que gritó. Creemos y se nos enseña como verdad muchas cosas de las cuales no hay evidencia fuerte para ello. No estoy diciendo que en sí esté mal, porque hay alguna verdad en ello. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo es posible que en la escuela aceptemos, inclusive la gente atea, aceptemos hechos como reales e históricos y no los cuestionamos sin ninguna base ni argumento sólido de prueba? Ahora hay eventos en la historia donde, vamos a decir, la firma en la Constitución de México. ¿Cuántas personas pudieron haber testificado eso? O cuando Santana vendió acá. 1, 2, 5. Y Estados Unidos cuenta su historia y nosotros contamos la nuestra. ¿Quién tiene la verdad? Aún sigue habiendo mucho de esto, no sé. Las Torres Gemelas, ha habido mucho revuelo con las Torres Gemelas. Se está descubriendo que no fue como dicen que fue. Y creemos cosas, hechos históricos, sin argumentos, sin base. O sin mucha base, para que nadie en internet me critique. Entonces, cuando hablamos de Jesús, de su resurrección, tenemos múltiples testigos, más de 500. ¿Por qué te rehusas a creer la resurrección? Pero si aceptas con toda libertad que el niño, que no me acuerdo cómo se llamaba, se tiró del castillo y con la bandera embarrada, ¿verdad? Entonces, somos un poquito hipócritas. Un poquito nomás. Eso es una necedad espiritual, mi señor. Quiero que se dé cuenta de eso. O sea, si nos ponemos aquí en modo apología y todo, y lógica, y traer evidencia y argumentos, es pura necedad por la que niegan la realidad de la resurrección de Jesús. Hay testigos. Y más cosas que voy a hablar ahorita. Hay testigos. Entonces, ¿por qué si creemos tan verazmente otras cosas
pero no podemos creer con la misma veracidad que Cristo se levantó de los muertos. Tercero, la integridad de los testigos. Entonces ya vimos que hay testigos oculares. Ya vimos que hay múltiples testigos, no más uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Ahora vamos a ver, pues, si son testigos dignos de confianza, ¿va? Si realmente estaban diciendo la verdad. Los testigos, mis hermanos, deben de probar que son dignos de confianza, ¿verdad? Se debe mostrar que no están creando una leyenda en base a una mentira. Se debe mostrar eso. Uno de los actos íntegros, mis hermanos, que observamos en el relato de la resurrección es que hayan dejado registrado el testimonio de las mujeres. Fíjese bien lo que acabo de decir, ¿eh? Una de las evidencias de que ellos están contando la verdad y que están siendo íntegros con el relato de la resurrección es que dejaron registrado en los evangelios que las primeras en descubrir la resurrección y en predicarla fueron mujeres. Ahora, ¿por qué digo esto? Fíjese lo que alguien no cristiano de aquel tiempo hablaba acerca del testimonio de las mujeres. Porque no les puse la cita completa, ¿va? No se debe confiar en un testigo único, es preciso reunir tres o al menos dos cuyo testimonio esté refrenado por su conducta pasada. No se debe aceptar el testimonio de las mujeres a causa de la inconsistencia y la imprudencia propias de su sexo. No se aceptaba testimonio de mujeres. Cero. No tenían voz ni voto en cuestiones legales, ni mucho menos, ¿va? Entonces, en la Palestina del siglo I, las mujeres no eran consideradas dignas de confianza y no se les permitía dar testimonio en el tribunal de justicia. No se les permitía. Ahora, si el propósito de los apóstoles era crear una leyenda consistente o un mito, ¿por qué habrían de delegar a las mujeres el hallazgo del sepulcro vacío, a sabiendas de que su testimonio sería sospechado y posiblemente desechado de inmediato? ¿Sí me explico? O sea, si los apóstoles están creando una leyenda, un mito, una mentira, ¿por qué voy a dejar registrado a las mujeres cuyo testimonio a la gente de esa época me lo van a desechar, no les va a importar, lo van a tomar como sospechoso? No me estoy ayudando. Entonces estaban diciendo la verdad. ¿Por qué elegir un testimonio inválido para una mentira? No tiene mucha lógica. No tiene mucha lógica. Los atacantes, mis hermanos, no han sido capaces de desacreditar su sinceridad o descalificarlos con bases éticas o morales. Por esa razón, los escépticos han sido obligados a concentrar sus ataques en la posibilidad del autoengaño y la histeria colectiva. O sea, como no pueden descalificar la integridad de los apóstoles y lo que el cristianismo hizo del primer siglo, como no pueden descalificar eso, ¿qué hacen? Voy a decir que se imaginaron todo eso. Es donde entra la teoría de la alucinación. Que todo se lo imaginaron. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice esa teoría? La propuesta de lo que ellos dicen es que en medio del profundo pesar de los discípulos y otros seguidores de Jesús, por causa de su profundo pesar, ¿verdad?, sufrieron alucinaciones durante las cuales creyeron verlo resucitado. El profundo dolor de los discípulos les hizo imaginar que vieron a Jesús resucitado. Eso es lo que ellos dicen. El diccionario define alucinación, fíjese bien, imagen falsa que se produce afuera, no, en la mente, adentro del individuo, ¿sí?, sin que exista realmente el objeto que se representa.
Entonces, de ahí partimos en algo interesante. Ni el objeto ni el origen de las alucinaciones está fuera de la mente. Para alucinarme algo se crea adentro, no afuera, ¿sí? La posibilidad, hermanos, fíjense bien, la posibilidad de que diferentes personas sufran exactamente la misma alucinación, de la misma manera y al mismo tiempo, es un hecho que debemos al menos considerar extremadamente improbable. Ni que decir se trata de 12 o hasta 500 personas de forma simultánea. Porque esas 500 fueron de forma simultánea, ¿eh? Otra vez, la alucinación se crea adentro, no afuera. Y en ese tiempo no había hologramas, ni pantallas, ni nada. Entonces me están diciendo que más de 500 personas al mismo tiempo, en el mismo lugar y de la misma manera, se imaginaron que Jesús les dijo a todos exactamente lo mismo y vieron todos exactamente también lo mismo. Yo digo que se necesita más fe para eso. Como decía, número uno, las alucinaciones son privadas. Es extremadamente improbable que 12 o hasta 500 personas tengan la misma alucinación simultáneamente. Número dos, y primordial contradicción, bueno, primordial argumento en contra, mejor dicho. No me resuelve el problema de la tumba vacía. Si todo fue una ilusión, si todos se alucinaron nomás, ¿verdad? Pues ¿por qué la tumba estaba vacía? ¿Dónde está el cuerpo? Nomás muestran el cuerpo y se acaba el problema. Nomás era mostrar el cuerpo. Pues no lo pudieron hacer. Muy bien, mis hermanos. Parecemos ya en últimos puntos. Cuando hablamos de resurrección, mis hermanos, hablamos, si no fue cierta, ¿verdad? Hablamos de una mentira sin motivo. Si es que no fue cierta. Otro argumento extremadamente convincente para la realidad histórica de la resurrección es la dedicación, mis hermanos, de toda una vida de los apóstoles que tenían hacia el evangelio, a pesar del sufrimiento y la pérdida que se imponía sobre ellos. Si todo fuera mentira, mis hermanos, o más bien, mejor dicho, una prueba de que no es una mentira, otra más, fue toda la vida dedicada a los apóstoles y los que le siguieron a una mentira. Sufrieron. ¿Cuánto no le pasó a Pablo? Entonces como que no tiene mucho sentido que voy a aventarme toda mi vida sufriendo por algo que yo sé que es mentira. No tiene mucho sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, los discípulos simplemente hubieran inventado la historia, entonces habríamos de ser capaces de descubrir el motivo de su engaño. Pero la pregunta es, si fue un engaño, ¿qué esperaban lograr al propagar esta mentira? ¿Qué esperaban lograr? ¿Ah? Está registrado, mis hermanos, que la mayoría de los primeros discípulos murieron pobres, difamados, perseguidos y odiados. Y estoy hablando de los primeros apóstoles, o sea, los apóstoles, los primeros. Porque no hay segundos, no los únicos apóstoles. Ellos que estuvieron, que en teoría fueron ellos los que construyeron la mentira, ¿va? Bueno, ellos, si sabían que era mentira, pues todo lo que sufrieron, ¿va? ¿Cuál fue el resultado de su mentira? Persecución, pobreza, difamación, muerte. Muerte. Mi hermana Blanca, si me puede ayudar a leer 1 Corintios 4:13. Ahí está la pantalla ya. Fíjese, ese es Pablo hablando. Adelante, mi hermano. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo
el desecho de todo. 1 Corintios 4:13. Gracias, hermano. Fíjense lo que dice Pablo. Después de todo lo que han hecho, después de la mentira que han propagado, entre comillas, ¿cuál es el resultado? Me difaman, la escoria del mundo, el desecho de todos. Qué diferente contraste con las mega iglesias que únicamente se centran en la riqueza y en shows y en cuánta cosa, mis hermanos. Hay mucha distinción de eso. Está medio raro. Si estos hombres, mis hermanos, fíjense bien, si estos hombres hubieran inventado la historia de la resurrección por las razones típicas por las cuales los hombres crean mentiras de ese tipo y las propagan, ¿qué buscan? Dinero, fama, poder. Pero no obtuvieron nada de eso. Si lo hubieran creado por dinero, fama, poder, ¿qué hubieran hecho? Me retracto. Me echo para atrás porque no está saliendo. Mejor me devuelvo a pescar, a seguir pescando. Ah. Sin embargo, mis hermanos, la historia demuestra que la mayoría de ellos eligieron la terrible persecución e incluso el martirio antes de renunciar a su creencia del Evangelio o en la resurrección de Jesucristo. La única explicación para esa tenacidad y persistencia frente al sufrimiento y muerte es que la historia de la resurrección es real, una verdad histórica, y que los apóstoles y otros cristianos simplemente estaban comunicando lo que realmente habían presenciado. No hay otra explicación. Entonces, una mentira, pues no obtuvieron lo que este mundo quiere, lo que usted y yo hubiéramos querido. No lo obtuvieron y ahí siguieron. Después, la transformación de los discípulos. Antes de la resurrección. Sí, antes de la resurrección. Cuando ejecutan a Jesús. Ya lo hemos visto. ¿Dónde estaban los apóstoles? Escondidos, tímidos, temerosos, impulsados por la autopreservación. Y durante el arresto de Jesús, lo abandonaron. ¿Amén? Bueno, Saturnino. Adelante. Dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonarán y huyeron. ¿Le abandonaron? Le abandonaron y huyeron. Y Mateo huyeron. 26:56. Registrado está. Durante el juicio lo negaron y durante los 3 días después de su muerte se escondieron en incredulidad. Marcos 16:14, mi hermana Lidia. Amén. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto los que le habían visto resucitado. Marcos 16:14. Fíjese, nada más. O sea, Jesús los reprende por su incredulidad, ¿verdad? O sea, ni estando Jesús delante de ellos pudieron creer, ¿verdad? Y luego todavía Jesús los reprende por no creerle a las primeras mujeres. O sea, que los discípulos después estén predicando esto con toda fuerza, con toda pasión, soportando dolores, sufrimientos y pobreza, algo les pasó. Mi hermana Blanca. Ahí agarra el micrófono, hermana, para mis hermanas que están en la llamada. Adelante. Bueno, una pregunta, por ejemplo, si yo creo que 12 apóstoles, ¿cuál es el que está faltando? O sea, porque dice 11. Tengo la creencia que eran 12, pero mi pregunta es, ¿cuál es el que falta de los 12? Acuérdense que antes, bueno, para entregar a Jesús, si eran 12 al principio, ¿ah? Después uno de ellos entrega a Jesús, que es Judas. ¿Sí? Iscariote. Judas Iscariote Ah. va y se suicida, ¿sí? Ok, Y se quedan 11 nomás. Después, más adelante, en Hechos, al principio de Hechos, usted ve que eligen a un 12avo para sustituir a Judas que se había suicidado, ¿verdad? Y ese que eligieron fue Matías. Y parte de los requisitos que tenía que haber para que alguien pudiera ser nombrado apóstol era haber visto y estado con Jesús en su ministerio.
y ese era Matías. Ok, gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Nada más. Muy bien. Bueno, aquí en este punto, pues todavía no llamaban a Matías, ¿va? Estaban nomás los 11. Entonces, mis hermanos, pues Jesús lo está reprendiendo. Juan 20:19. ¿Dónde está el micrófono? Una viridiana. Dice, entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Amén. Juan 20:19. ¿Por qué estaban ahí? Por miedo a los judíos. Entonces, mis hermanos, ya está claro, ¿va? Que antes de la resurrección y aún un poquito durante, los apóstoles cobardes. Igual que como usted y yo hubiéramos reaccionado probablemente. ¿Sí? Pero después, mis hermanos, después de la resurrección, estos mismos hombres fueron transformados en valientes defensores de la fe. En el libro de Hechos aprendemos que ellos se levantaron en contra del mundo y lo trastornaron con el mensaje del evangelio y la resurrección de Jesucristo. Después de la resurrección y que desciende el Espíritu Santo sobre ellos, vemos una transformación completa en esos hombres. Verdaderamente son una muestra de que Cristo resucitó. Hechos 4:18 al 20, eso lo leo. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar el nombre de Jesús. ¿Sí? A los apóstoles. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros, fíjese bien, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Algo les pasó. Ellos no tenían poder político, ni religioso, ni económico, ni credenciales académicas. Sin embargo, cambiaron el mundo a un grado que ninguna maquinaria política o militar jamás ha igualado. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo entonces podría explicarse esto? ¿Cómo se podría entender el éxito de su misión si Cristo no resucitó y está vivo entre nosotros? Porque antes, miedo, negación, se escondían y después fueron valientes, desafiantes que cambiaron al mundo. Desafiantes en el sentido que no les importó pararse de quien fuera para predicar el evangelio. En ese sentido, no rebeldes y que se armaron una revolución. En ese sentido, no. Después tenemos, mis hermanos, la conversión de los enemigos. Enemigos declarados que se convirtieron en discípulos de Jesús. Después de la resurrección. Después de la resurrección. ¿Cómo se puede explicar la conversión de Saulo a Pablo? Quien aprueba la muerte de Esteban, pide cartas para traer a más cristianos presos. Y sin embargo tiene un encuentro donde es convencido de que Jesús es el Mesías. Mónica, ¿me ayudas? Hechos 9:21. Y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Gracias. Fíjense bien, mis hermanos. Esos son cristianos, ¿eh? Lo que están diciendo esos son cristianos, ¿eh? Están diciendo, hey, ahora vino la iglesia el que nos quería matar. Y no los culpo, hermanos, porque la verdad yo creo que nosotros también le haríamos el fuchi. Sí. Por eso hace falta Bernabé entre nosotros, no tanto Pablo. Fíjense bien. ¿Qué dijeron? Oye, pues no.
Este era el que nos mataba y ahora viene aquí y de seguro nos va a llevar a todos. ¿Qué le pasó a Pablo? Perdón, a Saulo. Pues Saulo, quien había sido un adversario tan violento para la iglesia que ningún creyente se atrevía a asociarse con él. Fíjense en Gálatas 1, hermana Nena, Gálatas 1, 22 al 24. Adelante. Perdón. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Fíjese, ahí está hablando de Pablo, que todavía no era conocido en muchas iglesias. Gálatas 1, 22, 24. ¿El que sigue? ¿Ese? Sino que solo oían decir, el que no en otro tiempo nos perseguían, ahora predica la fe en un tiempo que quería destruir. Gálatas 22. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Amén. Entonces fíjese, en esas mismas iglesias donde Pablo todavía no llegaba, ¿verdad? Ya se estaba hablando de él. El que nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Qué le pasó? Es la pregunta. También tenemos a Santiago y a Judas. Otra vez, ¿verdad? Los medios hermanos de Jesús. Juan 7, del 3 al 5. Por eso sus hermanos le dijeron, estos son hablando, los hermanos de Jesús hablándole a Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él antes de la resurrección. ¿Y qué les pasó después de la resurrección? Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén. Y Judas escribe su evangelio. Perdón, Judas escribe una carta en el Nuevo Testamento, la carta de Judas. ¿Sí? Y Santiago también tiene su carta. Santiago y Judas se convirtieron. ¿Qué les pasó? Si no creían en él. ¿Cómo sería posible la transformación separada de la aceptación del testimonio de la Escritura sin la resurrección de Jesús? Por último, la última evidencia, pero no la menos importante, las multitudes a través de la historia, hermanos. Hay un texto bien interesante en Hechos capítulo 5, donde los fariseos se reúnen. ¿Sí? Esto ya después de que Jesús asciende. Los fariseos se reúnen y dicen, no sabemos qué hacer con este grupo de cristianos. No se callan y no se van a callar. ¿Sí? Se reúnen. Y ahí tienen varias ideas, ¿verdad? Y luego se levanta alguien entre los fariseos, llamado Gamaliel. Y les dice, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo, Teudas, era alguien, ¿verdad? Una persona, se levantó pretendiendo ser alguien. Antes de Cristo vinieron otros que pretendían ser el Mesías. Y uno de ellos era Teudas. Se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos en nada. Porque murió. Después de él, se levantó Judas de Galilea. Otro Judas, diferente a los Judas que estamos hablando. Era un nombre muy común. Judas de Galilea en los días del censo. Y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Entonces Gamaliel se levanta y dice, hey, cuidado con lo que están haciendo. Les recuerdo que farsantes se levantaron, tuvieron discípulos, ya están muertos y se acabó el problema. Porque los que los siguieron, los líderes están muertos.
se va a acabar el problema al rato. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres, o sea, con los apóstoles, y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. ¿Qué está diciendo? Si están siguiendo a alguien que está muerto, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó con los dos anteriores. Se van a acabar se van a dispersar al rato y ya se acabó el problema. Es lo que está diciendo Gamaliel. Pero si es de Dios lo que está pasando, no van a poder. No van a poder. No podréis destruirlos. Les dice él, no vaya a ser que estemos yendo en contra Dios mismo. ¿Cuánta razón tenía Gamaliel? ¿Qué podemos concluir, mis hermanos, de este texto? Su resurrección no era un fraude. Bueno, perdón. Si su resurrección no hubiera sido un fraude, entonces el mismo destino esperaría a sus seguidores. Teudas pereció, Judas pereció, pero Jesús no. Jesús no. Ni nosotros. Una de las pruebas más grandes de la resurrección de Cristo es la continuación de la fe cristiana a través de la historia y a través de las naciones, tribus y pueblos del mundo. Es una de las pruebas más fuertes. La continuación de la fe después de los apóstoles. Entonces, pesemos las evidencias. Pusieron testimonio de mujeres. Si era mentira, no jugaron bien. De tímidos a proclamar el evangelio. Si la mentira era para poder, riqueza, y no le dio nada. Los mismos que los mataban, después predicaban la fe. Y por último, los otros falsos que se levantaron terminaron. Jesús se levantó entre los muertos y su movimiento, su salvación, sigue hasta el día de hoy. La resurrección, mis hermanos, no es solo una cuestión de fe. Es la explicación que mejor responde a la fuerte evidencia histórica que hemos superficialmente repasado. No hay otra respuesta más que Cristo realmente resucitó. Cristo realmente resucitó.